familia, mi nombre es Gaby y estamos muy contentos de darles la bienvenida al curso, a las cápsulas Aprendiendo a leer mejor la Biblia. La verdad es que este es un viaje en el que no pretendemos saberlo todo, más bien queremos invitarlos a que nos acompañen mientras nosotros conversamos, mi esposo y yo, acerca de lo que hemos estado aprendiendo en este camino de aprender a leer mejor la Biblia. Y el día de hoy les tenemos una edición de nuestra conversación hablando respecto de los paradigmas, o sea, las expectativas que no cuestionamos, que traemos al texto de las Escrituras y que de alguna forma nos están ayudando a entender o a no entender los textos. Y pues bueno, queremos invitarlos a este viaje. Hola, yo soy Ángel y sí, en esta serie de conversaciones es bien importante que todos tengamos una como actitud de humildad y de apertura de mente. Yo creo que en la medida que podamos tener esto en nuestras vidas diarias, nos va a permitir crecer y nos va a permitir conocer más a Dios. Hay de hecho un proverbio que habla de cómo el insensato es el que no aprende, el que piensa que ya tiene todo resuelto en su vida. Entonces creo que debemos de acercarnos a todo en la vida con una actitud de aprendizaje, una actitud de qué puedo tomar de esto y de qué forma esto puede venir a cambiar lo que yo ya creo, ¿no? Entonces les invitamos a que podamos tener esta apertura de mente y que estemos listos a que nuestros paradigmas sean cambiados y sean revolucionados con el fin de crecer. Yo creo que el camino de crecimiento es algo que constantemente estamos llevando a cabo y pues esperemos que en este viaje lo podamos atravesar juntos y que podamos disfrutar, que puedan ustedes disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues vamos a dar una introducción para empezar estas pláticas acerca de los paradigmas y estamos hablando del tema general de estas cápsulas. Va a ser que podamos juntos aprender a leer mejor la Biblia. Y a mí me gusta preguntarme siempre por qué estoy haciendo cualquier cosa. Claro. Entonces, pues vamos a esta primera parte de la conversación a platicar por qué creemos que es importante pues aprender precisamente a leer mejor la Biblia, a lo mejor, y la gente que nos pueda estar escuchando puede estar pensando de que, pero pues yo sé leer y yo leo la Biblia y pues ya está, ¿no? De que no sé cómo eso se puede hacer mejor, pero realmente en este viaje que hemos tú y yo tenido de estar buscando indagar más, de estar buscando profundizar más en entender este texto complejo, pero que decimos que de ahí deriva nuestra identidad, nos hemos dado cuenta que realmente es como un baúl de tesoros sin fin. O sea, la Biblia de alguna forma está diseñada de manera compleja, con una literatura que no es de nuestro tiempo y que entonces sí podemos invertir tiempo para poder convertirnos en mejores lectores y lectoras. Entonces, la primera razón que al menos yo encuentro importante para emprender este viaje es simplemente para poder absorber y recibir toda la riqueza que tienen estos textos. O sea, como decía ahorita, este texto no es de nuestra época, ni de hace 500 años, o sea, es de una colección de textos desde hace 3000 años que, por ejemplo, el Antiguo Testamento se formó en un periodo de 1000 años. Eso es complejo ya en sí. Sí, o sea, un libro, ¿cuánto se tardó ahorita en hacerlo? ¿Un 2 años? No, hombre, ya te tardaste. O sea, y el autor sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, exacto. ¿qué tanto puede cambiar el autor en 2 años? O sea, acá 1000 años y muchos autores, muchos estilos. Entonces, si somos un poquito, como decías ahorita, humildes, pues podemos aceptar que no estamos preparados para absorber toda la riqueza claro. que este libro tiene para... Sí. Y nada más hablamos de las escrituras hebreas, ¿no? De lo que nosotros como cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. Claro. Y bueno, hablando de época de duración y periodo, el Nuevo Testamento se hizo un poquito más rápido, aproximadamente de 30 a 50 años, pero como quieres mucho tiempo, sí. Entonces este proceso de... Y por diferentes autores también. También por diferentes autores, diferentes géneros también de literatura, entonces sí. Como que todo esto deja en sí que si nada más nos llevamos una lectura de superficie de yo sé leer y leo y ya está, pues sí. Nos vamos a perder de... Bueno, al menos yo he encontrado que... Claro, no, y es natural porque al final leemos tantos textos en día a día, leemos el periódico, leemos
y queremos que de esta misma forma, o sea, yo Sí. mismo lo hago y va, pues leo el periódico y ahora sigue a leer este texto, ¿no? Que de alguna forma me guía en mi vida y en lo que me da sentido en mi día a día. O de que Y, nadie lee el periódico ya, no esas no, mentiras. no, Qué pero yo lo leo irónico. en línea. Pero como, o sea, vamos con estas mismas paradigmas y Sí. convenciones, ¿no? Y queremos que la Biblia nos exprese de esta manera, pero ¿cuántos de nosotros no hemos leído, por ejemplo, la historia de David Mm, y que la has leído y la vuelves a leer y la vuelves sí, a leer y te sigue mostrando cosas diferentes? Entonces, realmente, como mencionas, es un baúl de tesoros, como dice la misma escritura, habla de cómo es de un tesoro, un baúl que sí, las sacas escrituras tesoros son, sí. viejos y tesoros nuevos, ¿no? Cada vez que la lees, como está diseñada para hacerlo de forma compleja, te Ujú. va mostrando nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que también otra cosa importante o un objetivo, ¿no? Para aprender a ser mejores lectores es poder, Otro por qué. sí, justo, el poder como escuchar efectivamente lo que los autores de la Biblia nos querían transmitir. Mm. No podemos descartar que al final la Biblia, o sea, aprendemos y entendemos que aparentemente Dios quería hablar a través de cierto contexto, de cierto pueblo judío antiguo, ¿no? Sí, pues decimos que esta es la palabra de Dios y no podemos negar el hecho de que es un texto, como lo que decía, o sea, antiguo, que fue creado por humanos, por Ujú. personas que tenían convenciones, maneras de pensar, cultura, o sea, no existían en un vacío. Claro. Entonces, Y si nosotros con nuestras convenciones y con nuestros paradigmas vamos y queremos como imponérselos a estos autores que tenían otro pensamiento, tenían otros objetivos, otra manera de ver la vida, o sea, y eso es bien importante. Creo que para que haya una comunicación efectiva, que podamos entender sí, el mensaje y escuchar realmente lo que nos quieren decir, tenemos que como que bajarnos varias líneas, ¿no? Y ponernos en sí, sus zapatos, ponernos en su contexto. sí, totalmente, o sea, creo que eso es parte de honrar las Ujú. decisiones que la Biblia nos está presentando Claro. acerca de Dios. O sea, hay veces que queremos de que no, pues si es Dios debería de ser mucho más claro, ¿no? De Mm, que lo debería de poder entender porque se trata de mi salvación eterna, ¿no? O sea, porque hace tan complejo la lectura de su palabra para poder conocer lo que él piensa, cómo mm. él es, por qué es tan complicado. Mucho, o sea, yo la verdad, yo sé que cuando estaba estudiando todo esto a lo largo de estos años, siempre me preguntaba eso de que por qué es tan complicado si es algo muy importante. Ujú. Y pues lo que decía ahorita es simplemente honrar la decisión que tomó Dios, que lo vemos desde el principio cuando creó a los seres humanos, nos creó para reflejar su Mm, imagen. O sea, él pudo haber hecho, con permiso, ustedes ya sé que la van a regar bien cañón, entonces me voy a meter y voy claro. a intervenir y voy a hacer que esta comunicación sea muy clara, pero no, Dios quiso usar a seres humanos y en la Biblia lo vemos y aparentemente ese es el retrato que los autores bíblicos nos quieren dar de Dios, que Dios es un Dios que trabaja en comunión con los seres humanos. Entonces, Ujú. si de verdad queremos entender mejor su palabra, que estuvo escrita, sí, inspirada divinamente por él, pero escrita por Por seres humanos, humanos, claro. autores que concienzudamente y artística y estilísticamente crearon estos textos, pues, Con intención, o exacto. sea, todo lo que es un autor, o sea, tú cuando escribes algo, cuando compones una canción, Sí, le lo haces pones, con es una intención, intención, sí. o sea, un motivo, cada letra, o sea, cada acorde, o sea, pensando en una canción, ¿no? Que me identifico con eso, o sea, los acordes, la forma en acomodar las letras, los textos, o sea, todo lo buscas manifestar o plasmar, o crear, o componer Ujú. con una intención. Sí, Y totalmente. esto está a veces influenciado por lo que estás pasando en tu día, Por la música que escuchas, pues, en este caso, ¿no? exactamente, mis estilos, o sea, Sí, etcétera, tus ¿no? gustos. Cuanto más estos libros tienen autores detrás que están transmitiendo un Tiene mensaje una intención. exactamente, con una intención. Sí, y creo que podemos hacer nuestro objetivo, o bueno, yo sé que lo he hecho yo, o sea, el de pensar qué me quiso decir el autor, porque de alguna forma, y esto es pues nuestra convicción, ¿no? Que el Espíritu Santo inspiró a estas personas como tú y como yo, pero a través de la intención que ellos tenían como autores, Mm, él, Dios mismo está dando su mensaje. Entonces, pues yo no sé tú, pero yo quiero volverme un poquito más experta en identificar no solo cómo Dios trabaja a través de los seres humanos, pero identificar específicamente para estas escrituras el mensaje que están tratando de dar los autores en lugar de yo llegar y decir de que, ¿cómo? O sea, no sé, de una forma muy burda, que yo sé que a veces eso es lo que yo hago, de que, a ver,
qué sí me aplica y qué no. Y bueno, me voy con esto, que no estoy diciendo que eso no sea bueno. Dios es Dios y el Espíritu Santo a veces hace que te resalte un texto y así decidió hablarte Él. Pero vamos, no por eso quiere decir que vas a desechar todo lo que estamos hablando, que hay un trasfondo, una intención y el conocer más de estas convenciones, de cómo históricamente en ese entonces se escribían libros, se componían poesías, etcétera. Creo que vamos a poder mejorar en leer la Biblia. Ese es otro objetivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, otro es que a mí me apasiona cómo Jesús leía las Escrituras. Bueno, y aquí estamos hablando específicamente del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estaba, claro, pues no existía, ¿verdad? No había nada de... Sí, claro. Pero para mí, un objetivo de quiero convertirme en mejor lector de la Biblia no es nada más, porque yo quiero ser muy intelectual, que la verdad es que a veces cojeo de ahí, ¿no? Me encanta. Poquito, leve, los sí. lentes en realidad son... no es cierto. Pero yo quiero leer la Biblia y no nada más leerla, interpretarla como Jesús lo hizo. O sea, porque... Como que ¿cuál es la Biblia que Jesús leyó? Ajá, o no nada más cuál es la Biblia, sino como de alguna forma maravillosa meterme en el cerebro y la mente de Jesús y poder entender los textos como él los entendía. Hay un texto que es cuando están caminando en el camino de Maús. Claro, sí. Y que están, no me acuerdo cómo se llaman, Cleofas y no me acuerdo quién más. Dos personas. Sí, que estaban muy desilusionadas porque Jesús había muerto y como que ellos tenían una expectativa, hablando de expectativas y paradigmas, ¿no? Tenían una expectativa muy distinta de lo que iba a ser el Mesías. Y ellos creían que era Jesús el Mesías, pero pues se había muerto, ¿no? Entonces en eso un transeúnte se les une ahí en su caminar, ellos no se daban cuenta que era Jesús mismo, resucitado porque les había velado el entendimiento, pero cuando ellos le empiezan a expresar a Jesús o a este personaje desconocido de que no, pues estamos bien agüitados porque esto y esperábamos esto y no pasó, les dice vilmente, y lo voy a leer textualmente, dice, insensatos, oh insensatos y tardos de corazón. Bueno, más que nada creo que les estaba diciendo como tontos. Lucas 24, ¿no? Sí, Lucas 24, del 25 al 27, dice que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Entonces vemos en este pedacito, ni siquiera un versículo, en una frase de medio versículo, vemos cómo Lucas nos está dando una ventana hacia cómo Jesús leía e interpretaba la Biblia. O sea, él decía que desde Moisés, o sea, y a Moisés se le atribuyen tradicionalmente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de las Escrituras hebreas, la Torá, y luego los profetas que comprenden los 3 grandes profetas, Jeremías, Isaías, y no me acuerdo del otro, pero ¿Daniel? Pues no me acuerdo, pero todos los profetas, o sea, está hablando que todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de alguna forma extraña, que yo digo extraña porque, pues, por eso digo, quiero aprender a leer la Biblia como Jesús la leía. O sea, cómo Jesús estaba súper seguro al grado de que les decía a sus compañeros de que, ¿por qué están tan tontos? Sí, digo, Jesús, espero que lo esté interpretando bien, pero dice ahí insensatos, pues, sí, traducción normal. Ajá. Sí, que, ¿por qué no entienden? O sea, ¿por qué se tardan tanto en entender que todo se trata de mí? Súper. Entonces yo quiero poder entender cómo rayos el Levítico se trata de Jesús. O de que todas las demás narrativas extrañas del Génesis o de Josué. Los o sea, jueces. ¿cómo? Ay, sí. Ahí a veces tengo que confesar que ese libro me lo salto porque me da mucha depresión. Pero está bien padre eso que dices. O sea, al final todo eso apunta a Jesús. Y él así leía la Biblia. Entonces yo digo que yo sé que a veces yo no leo la Biblia así. Entonces yo quiero aprender a leer la Biblia como Jesús leía. Wow, súper padre. Sí. No, y otro punto importante o otro objetivo que podemos sacar de esto es que al final debemos o sea, el hecho de poder aprender mejor a leer la Biblia nos ayuda a que esto sea de bendición y de enriquecimiento para otros. Y porque, o sea, como nosotros así somos, o sea, formamos estas creencias, convicciones y como conceptos, ¿no? Y queremos, o sea, tenemos esta tradición, ¿no? Que nos hace esta tendencia a querer
que lo que nosotros tomamos y lo interpretamos y lo como conceptualizamos en un paradigma, Mm. imponerlo a alguien más. No, pues de alguna forma, digo, yo no sé tú, pero yo crecí en una cultura cristiana de tienes que ganar almas. Bueno, entonces Sí. como que nos criamos con esta mentalidad de que lo que yo sé lo tengo que compartir al mundo y no estoy diciendo que eso esté mal, pero de alguna forma estamos como preprogramados por nuestra cultura cristiana de Sí. tengo que compartir de Jesús. Entonces, Y sí luego- o sí lo estamos haciendo. Y luego también como la parte esta de la noticia. Entonces, como que también nos preconfigura decir como facts, o sea, hechos, ¿no? Sí, De que, datos. Datos. Hey, estás en pecado, y Jesús resucitó, o de que, oye, no debes hacer esto porque no debes de o sea, Sí. como que algo así medio de querer imponer nuestra, como, Sí. hechos o datos hacia otras personas cuando de alguna forma fue diseñada para que día a día meditáramos en ella y esta misma meditación nos fuera pues llevando a conocer más a Jesús y siendo transformados. Sí, exactamente. O sea, justo eso que dices es el último por qué debo de querer convertirme o aprender mejor, a leer mejor la Biblia, perdón, es porque yo quiero convertirme en alguien que la misma Biblia habla que es como el lector, la lectora ideal de las Escrituras. Y está en el Salmo 1. Igual lo leemos para no andar inventando, porque luego a mí eso se me da también. Me gusta andar inventando cosas. Dice, bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y aquí está, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y decidí leerlo todo porque me llama la atención que este salmista en particular está definiendo buenos y malos en términos de quién sí está empapado de las escrituras y quién no. Entonces, como que creo que el lector ideal que está describiendo la Biblia misma es alguien que, como decías tú, no nada más vamos a memorizarnos ciertos datos y ciertas verdades, sino vamos a dejar que esta historia transforme a través de una meditación de día y de noche a lo largo de las estaciones, a lo largo de las generaciones, de los años, dejar que como un marinado. O sea, a mí sí. que me encanta cocinar, la verdad es que no hay nada mejor que la cocina lenta. Sí. O sea, dejas que se marine y el pollo sabe completamente. Y ya no es de que, ay, le tengo que echar sal, le tengo que echar catsup. No, o sea, porque toda la carne en sí está empapada del sabor. Entonces es lo mismo, o sea, está hablando aquí de alguien que su bondad como persona no tiene nada que ver con lo que él hace, sino con qué tanto su mentalidad está transformada por la inspiración de, y aquí habla de la ley, y obviamente no está hablando nada más de las cosas buenas y malas que hago, sino de la instrucción de Jehová, de aquella persona que se deja de verdad guiar por él. Y también lo que me llama la atención es que dice que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, sí. A mí te gusta cocinar y me gusta comer. Entonces, y como el hecho de, o sea, alguien que Somos la pareja perfecta. Perfecto. Alguien que le gusta comer, que le disfruta, no es de que, bueno, o sea, es un momento especial, sagrado, donde te preparas, donde o sea, haces toda una ceremonia y hasta cierras los ojos, así como que, sí, lo disfrutas, quieres como saborear todos los sabores, o sea, que no quieres que se te pierda nada, hay incluso como acompañar con, o sea, todo, no nada más de que un platillo balanceado o sea, y eso mismo creo que también habla de ese Salmos 1, ¿no? De este lector que de alguna forma disfruta toda la riqueza. Sí, que palatea, de que no es de que por no, comer. Sí, de que hay ahorita, rápido algo para irme a trabajo y rápido algo para que un snack, ¿no? Que me lleve para mi día, sino, no. O sea, es tiempo de meditar, es tiempo de y lo deseo, y eso claramente, como dices tú, o sea, te distingue entre dos tipos de personas, y no está hablando aquí de acciones, no está hablando más de como hábitos que te llevan a ser transformado. Exacto, y un hábito es algo que se transforma, es
son pequeñas acciones, pero consistentes y constantes que de alguna forma transforman tu manera de no solo ver el mundo, sino interpretar todo lo que te pasa. Entonces yo la verdad quiero convertirme en esta persona, o sea, en una persona que use las escrituras, sus historias, su poesía, su discurso para ver al mundo así. Y no nada más, no de que, a ver, ¿qué dice la Biblia para lo que ahorita me está pasando? No, no, no. ¿Qué dice la Biblia que me puede ayudar a entender qué está pasando? No sé si, o sea, al revés, o sea, dejar que las escrituras, la palabra de Dios, Dios mismo, me informe cómo interpretar mi realidad. Y yo creo que eso, pues eso no es un snack, como dices tú, eso es, se da con una vida de meditación, como dice aquí, o sea, día y noche. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y digo, hablamos de todas estas como objetivos o importancia de ser mejores lectores, porque al final creo yo que de alguna forma el que tengamos esta como nuevo concepto, lo que rompe, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, tú tienes como este concepto lo tenemos tan como inmerso en nuestro ser de que tengo una situación y quiero irme a la Biblia para que me responda para esa situación en específico y como constantemente tomando a la Biblia como si fuese nuestro siervo, ¿no? O sea, Sí, que haga lo que yo quiero para lo que yo necesito, ¿no? O sea, y cuando realmente en sí mismo es un instrumento en el cual Dios nos habla y no, como no está sujeto a temporada, o sea, no está como que supeditado a de que... A lo que te está pasando. Exactamente, sino que en sí mismo tiene ya una riqueza porque quiere que tú te humilles. Exacto. ¿Me explico? O sea, tú te humillas para poder escuchar lo que... Y tienes que romper tus paradigmas, tienes que dejar tus problemas a un lado, tienes que como negarte para poder que Jesús te pueda hablar. Porque al final, lo que mismo Jesús decía, la ley y los profetas, todos apuntan hacia Él. Exacto. Este primer episodio estamos platicando de vamos a hablar ahorita de qué cosas, qué paradigmas traigo a la Biblia que me están informando o que están influyendo cómo leo y lo que entiendo. Sí, y bueno, para que todos estemos en el mismo contexto, ¿no? Que es un paradigma, que es una palabra rimbombante. Es una palabra rimbombante que nos inventamos. No, pero es importante porque vamos a estar hablando mucho de paradigma en estos siguientes minutos. Y bueno, paradigma es una serie de aceptaciones, ¿no? O expectativas que no cuestionamos y a través de las cuales nosotros procesamos y entendemos nuestro día a día. Entonces, ¿cuántas y yo me imagino así como esta parte de una forma cómo entendemos, cómo funciona, cómo interpretamos lo que va en nuestro día, ¿no? Y un ejemplo que también utilizas tú mucho es la parte de los lentes, ¿no? Ah, sí. Sí, es como, vaya, ahorita que te escuchaba pienso de que no es que tener paradigmas sea malo, o sea, creo que son necesarios. Sin uno, pues no puedes vivir, no puedes funcionar socialmente, o sea, no puedes funcionar sin entender, sin tener como una serie de aceptaciones que no cuestionas y que te ayudan como a saludar a las personas. Yo sé que si te hago así no te vas a ofender. Claro. Entonces yo sé que si te trato de cierta forma. Y son cosas que no cuestiono, porque imagínate que todo el tiempo me la pasara cuestionando cosas, pues no estaría sana, ¿verdad? Pero sí, o sea, son como estos lentes, ¿no? O sea, que ya me los puse y de alguna forma me ayudan a ver claramente y a tomar decisiones pero hay veces que no me doy cuenta que los traigo puestos. Ahorita que hablabas de lentes también me acordaba de otra metáfora que, bueno, no me acuerdo quién la escribió, pero la leí y me gustó mucho, que estaban dos pececillos jóvenes ahí, pues siendo pececillos así nadando, y de pronto se topan con un pez más adulto de vuelta, no de frente, y de pronto el pez grande los saluda y les dice: hey chicos, ¿qué tal el agua el día de hoy? Y los dos chicos se quedan como que, ¿qué es agua?
O sea, como ellos viven en esa agua, comen de esa agua, de que habitan esa agua, ni siquiera, o sea, no tienen una concepción de, digo, son peces, ¿verdad? Pero en nuestra metáfora, Sí, claro, claro. no tienen entendimiento de qué es agua porque no la cuestionan, simplemente es. Ese es más o menos un paradigma. El paradigma, exacto, esa aceptación, o sea, y creo que el descubrir. Exacto, como el pez más maduro, más que ya había entendido que, oye, estoy adentro de una pecera y en realidad esto no es todo lo que existe. Te hace más sabio, te hace crecer, te hace incluso también cuestionar ciertos paradigmas y ver qué tanto te ayudan o no tanto te ayudan, exacto. ¿no? O sea, pero si no te das cuenta que estás nadando en agua, estás en automático y creo que Dios diseñó a la vida para que creciera y así nos diseñó a nosotros para crecer. Entonces creo que es importante conocer qué lentes traemos, cuáles son los paradigmas con los cuales nos movemos, cuál es el agua en el que estamos que ni siquiera nadando, ¿no? Sí. Para poder, pues, que estamos pensando que así es la vida y porque así es, y realmente no siempre es así. Hablando de la metáfora de los lentes, a lo mejor, y yo sé que yo antes de tener estos lentes pues veía un poquito borroso y ahora veo mejor, y precisamente esto es lo que, o sea, está padre poder platicar, o sea, qué lentes traemos puestos ya, pero que no son los mejores para leer la Biblia. O sea, no nada más literalmente de que no veo bien, sino como qué paradigmas, qué cosas, qué expectativas estoy trayendo y que, oye, realmente si me pongo los lentes correctos, las expectativas, los paradigmas correctos, voy a poder entender mejor. Porque hay cosas que tú aceptas ahorita como verdaderas, como así es, ¿no? Y que los autores de la Biblia no aceptaban de esa forma. No, y no quiere decir que eran personas que eran tontas, ¿no? O sea, era más bien que tenían otra cultura, otro entendimiento de la realidad, y nosotros, pues, bueno, yo sé que el ir aprendiendo a reconocer primeramente los lentes que ya traigo puestos y después a conocer los lentes que los autores de la Biblia tenían puestos, porque ellos también tenían puestos ciertas aceptaciones, estaban nadando en cierta agua, ¿verdad? Que ahorita entonces, tú puedes decir es como de que obvio no, queridos, no, o sea, la tierra no es plana, etcétera, ¿no? Pero no estaban tratando de transmitirme un documento científico de cómo la tierra es plana, sino estaban tratando desde su cultura, desde su entendimiento, desde su paradigma, de transmitirme una verdad teológica. Exacto. Entonces, yo quiero aprender más de esos paradigmas, más de esos lentes, para poder, cuando yo vaya a la Biblia, que sea como un viaje. Exacto. ¿No? Como me voy, exacto, no, o sea, no nada más transcultural, sino a través del tiempo. A través del tiempo. Entonces tengo que aceptar que los lentes que a lo mejor tengo puestos ahorita no son los más adecuados. Correcto. Hablando ya tratando de definir el paradigma, las expectativas, los lentes que ya de por sí traemos puesto, creo yo que es un paradigma que hemos heredado de la modernidad, de la cultura occidental. Tratar a la Biblia como si fuera un libro de referencia. Queremos no solo que nos dé respuesta a nuestras preguntas de teología, sino también queremos que nos diga qué está bien, qué está mal, que nos diga de qué es lo que Dios tiene para mí en este día, y como que todas estas cosas tienen sus buenas intenciones, pero el problema es que queremos forzarla, o sea, sin darnos cuenta, vamos, que tenemos estos lentes, llegamos a la Biblia con esta expectativa de que sí, como te veo haciéndole así, como si... Sí, como si buscaras una respuesta en Google. Sí, exacto. De que no buscas, pues estamos incluso, o sea, más postmoderno, ¿no? Pero que buscas cómo se hace... Lo que sea, sí, lo que sea, y quieres que la respuesta te salga así, que Wikipedia, bien padre. Preguntas en Google y Google te responde. Entonces, sí, qué padre que la Biblia funcionara así. Y el problema es que así la tratamos. Y a lo mejor, no sé, bueno, yo sé que lo pienso y digo, se me hace como muy caricaturesco, pero vamos, es lo mismo como de un paradigma, que no te das cuenta que esa es la aceptación que tienes de la realidad. Entonces, como decías tú al principio, o sea, yo quiero ser lo suficientemente humilde para reconocer que no voy a poder escapar de que yo soy hija de esa cultura. Y yo no pienso que esté mal ser racional, ser lógica, aprender, avanzar, o sea, pero si quiero de verdad entender cómo escribieron los autores bíblicos, a los que, como ya dijimos, los inspiró Dios utilizando las herramientas y elementos que ya tenían disponibles en aquel entonces, hace 3000 años, o en el Antiguo Testamento hace 2000
jaja, o sea, como que eso es un chorro, pues yo debo de entender que a lo mejor, y aunque mis lentes no sean, o sea, me sirven para entender mi vida moderna, pero no me van a servir para entender los textos que nacieron en ni siquiera el medioevo, o sea, antes, o sea, antiguo, es un texto totalmente antiguo. Entonces, Wow. si yo le quiero hacer eso, de que estoy esperando que como que la Biblia me dé todas mis respuestas así muy claras, muy precisas, muy... La verdad es que por eso, yo sé que yo he hecho eso y hay muchas partes de la Biblia que de plano digo que, pues bueno, omito esto. Me lo voy a saltar porque esto no encaja en mi sistema, ¿no? O sea, exacto, esta exacto. respuesta no me gustó de Google. Sí, bueno, me voy a llevar lo que sí me gusta. Digo, bueno, lo decimos así como muy chistoso. No, pero es que sí sucede. Y creo que también, o sea, es cuando encuentras algo. Y si no, también te desesperas porque o no que lo encuentras. o encuentras eso y otras cosas raras también, y es de que... Bueno, vamos. Y me meto ¿Qué debajo hago? de la cama, ¿no? Sí, ¿qué se hace? Entonces yo, por eso creo que como que darnos cuenta que traemos este paradigma y como que ser lo suficientemente humildes para de que, a ver, lo voy a poner y voy a tratar de entender cómo sí, qué sí estaban, qué aceptaciones y qué cosas que ya daban por hecho los autores de la Biblia, aunque a mí me parezcan a lo mejor retrógradas de que esto no es científico, como que dejar eso a un lado y decir, pero yo quiero entender el mensaje detrás de todo esto. Sí. Entonces, sí, tratarlo como un libro de referencia nos va a frenar de eso. Algo que se deriva de ese paradigma es... Así, hablamos de tres como subparadigmas. Subparadigmas, ¿no? O sea, porque al final, libro de referencia, ¿pero de qué? Bueno, un libro de referencia también de teología, que es una buena intención, ¿no? O sea, si encontramos elementos, digamos, que nos describen cierta forma la cosmovisión o la teología y nos dan como ciertas pistas, ¿no? Acerca de preguntas que nos hacemos como seres humanos, que es, ¿quién es Dios? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? ¿No? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? O sea, de que, oye, hay ángeles, hay seres espirituales. ¿Cómo son? ¿En dónde viven? ¿Tienen ¿Cuántas alas? hay? ¿Cuántas alas tienen? ¿No? ¿Hubo dinosaurios? O sea, no sé, Ay, sí. Infinidad de preguntas que nos hacemos que son completamente, pues, naturales, humanas, ¿no? Y cuando usamos a la Biblia como ese libro de referencia teológica, queremos que nos responda esas preguntas, así como Wikipedia nos responde cuáles son los diferentes tipos de arácnidos que hay en el planeta. Sí, o sea, la intención no es como desechar el paradigma que ya tenemos, sino más bien reconocerlo y entender sus limitaciones. O sea, no, es una buena intención, como decías ahorita, el que yo quiera encontrar en la Biblia las respuestas a las preguntas existenciales o a las preguntas de que, por ejemplo, yo sé que yo he escuchado o dado sermones de cómo hacer iglesia, cómo elegir diáconos, entonces, pero el problema es que la Biblia, sí, o sea, sí quiere respondernos esas preguntas, pero lo está haciendo a través de otros recursos. La Biblia en sí, ahorita estábamos platicando porque pues estábamos investigando y preparándonos para estas conversaciones y si lo divides como en términos de capítulos, un 43% de la Biblia, 43%, o sea, casi la mitad, es narrativa. O sea, narrativa es historia, personajes en un lugar que tienen un problema, que hay un conflicto y hay una solución. Como historias como que lees, historia, una novela, o sea, como lees... Sí, una historia. Y eso no quiere decir que no sean verdaderas, simplemente está como compuesta con ese estilo literario. Un 33%, o sea, una tercera parte, es poesía. Y pues la poesía, yo sé que yo no leo suficiente poesía, pero siempre es como, ¿qué es esto? Es raro. Sí, o sea, símbolos, cosas metafóricas, que no por eso... El reloj de arena. O sea, bueno, en otras poesías como más modernas, ¿no? Pero que es de que claramente estás hablando de un reloj de arena, ¿no? O sea, hay símbolos, ¿no? Sí, exacto, o sea, y entonces como que te queda solo como una cuarta parte de la Biblia
que está intentando como decirte, como lo que decías tú ahorita, de que datos, tratando de convencerte de una cosa, de que esto es esto, por esto, esto. Ustedes han sido revestidos del nuevo hombre que está en Cristo. Entonces, por esto... Las cartas. Exacto. Por esto, entonces ahora compórtense como hijos de luz. Entonces, Pablo te está diciendo como un discurso, tratar de convencerte de algo. Algo bueno, lógico, ¿no? Sí, exacto. Y ni siquiera a ti, bueno, a los recipientes sí, de la carta. No. Era gente sí, muy... que digo, después lo tomamos para nosotros, pero bueno, esa es otra historia en este viaje de aprender a leer mejor la Biblia. Pero que vamos a seguir descubriendo en la siguiente. Sí, lo vamos a seguir. Pero todo esto quería decir es que más de la mitad de la Biblia no es un texto, o sea, ni siquiera ninguna parte es un texto de referencia, pero más de la mitad es un texto que no está compuesto, o sea, si tú vas a un libro y sabes que es una historia, vas con ciertas expectativas, o sea, voy a conocer a los personajes, voy a conocer quién es el bueno, quién es el malo, dónde está el conflicto. Te metes al mundo. Te metes al mundo y eso, así es como quieren los autores de la Biblia, transmitirte las respuestas, o sea, la verdad es que no estamos, nuestra intuición no está incorrecta, o sea, sí están ahí las respuestas a las preguntas existenciales de la vida, pero lo va a hacer principalmente a través de contarnos historias, también a través de decirnos poemas y canciones raras, que no riman. Y aparte porque en el hebreo, bueno, esa es otra cosa, pero no se usaba la convención de la rima, sino más bien de rimar ideas. Entonces hay mucha repetición y bueno, esa es otra. Pero es otra forma de sí, exacto. Porque nosotros tenemos ya el concepto muy visual, mucho de cómo se escucha, pero ellos es más un tema de intelecto. Eso es muy occidental. Ajá, sí. Interesante. Bueno, seguimos hablando de paradigmas, pero el problema es que sí, la Biblia sí está hecha para responder a nuestras preguntas existenciales, pero lo va a hacer con otros recursos. Contándonos historias sobre todo. Y al final este tipo de paradigma o este tipo de práctica nos lleva a malos hábitos, sí. ¿no? Tomando este ejemplo del libro de referencia y la forma de teología, muchas veces lo que vamos hacia la Biblia es que hay un sesgo neurológico, sí. ¿no? Que es el sesgo de la comprobación, donde nosotros ya tenemos ciertas paradigmas, creencias y todo, y cuando vamos a una fuente o a un experimento, una investigación, buscamos que esa fuente de alguna forma confirme lo que ya creemos. Sí, exacto. Entonces, vamos con ese mismo sesgo a la Biblia y buscamos que confirme los sistemas que ya hemos creado. Sí. Es decir, por ejemplo, un sistema, a lo mejor tienes una pregunta que es completamente válida de que cómo sé cuál es la voluntad de Dios. Y a mí me ha pasado, o sea, búsqueda de Google, ¿no? Sí. Y te sale de repente ahí un personaje, Gedeón, ¿no? y ves este Gedeón que comienza a hacer todas estas serie de pruebas, ¿no? Para saber si era la voluntad de Dios o no. Yo puedo caer en esta como sesgo, ¿no? Así directito, sin escalas, y querer como que ya tomar ahí, y tomaría un sistema de eso y quito la historia. O sea, la historia de Gedeón se trata de alguien que, a pesar de la misericordia y de la respuesta de Dios, ese hombre sigue desconfiando. Sí, y exacto. Es una subhistoria, ¿no? De una serie de historias del libro de Jueces que te habla de cómo el pueblo de Israel seguía como, o sea, te da el autor diciendo de que están esperando a ese rey y no llega, sí. porque siempre vuelven a levantarse un juez y caen otra vez el mismo, y es algo, la verdad, muy, muy feo, pero te muestra como una realidad más compleja y a la vez profunda, más exacto. Que querer responderte, tomar, y lo que podemos, como te decía, o sea, si nosotros no leemos todo este contexto, toda esta riqueza, nos vamos nada más con esta parte en específico del vellón y tomamos un sistema. Mojado el pasto, mojado. Sí, y tomamos de ahí ya un sistema que comprueba nuestro sistema y incluso ya le ponemos un título y podemos incluso enseñar de esa forma de cómo conocer la voluntad de Dios, punto A, haciendo, creando estas pruebas, ¿no? O señales para poder conocer si es la voluntad o no de Dios. Ejemplo, vamos a leer lo que dicen aquí en Gedeón, ¿no? Entonces, y eso nos pierde, o sea, nos hace que nos perdamos de la riqueza de esa historia. De la historia completa, como decías tú ahorita. Que vamos, volvemos a lo mismo. No creo que esté mal querer saber si es Dios el que te está hablando, ¿no? ¿Verdad? O sea, volvemos a esto mismo, que no es que todo está mal, tiren todo por la borda. No. O sea, es una buena intención el que busquemos
de que, oye, quiero saber si esto que está pasándome es Dios y quiero comprobar y quiero pedir señal. Perfecto, o sea, si eso es la convicción que Dios nos está dando en ese momento de buscar confirmación, yo creo que es sabio, pero el problema es cuando queremos lo que dices tú. Ah, mira, esta es la comprobación y cuál libro de referencia vas y dices, ¿dónde está? Aquí está, es bíblico. Y de esa aquí forma está. o sea, Sí, y digo, y no estoy diciendo que no sea bíblico, pero esa historia no está haciendo eso. Exacto. Esa historia es como lo que decías tú, es una parte de una historia más grande que habla de los ciclos de la desobediencia del pueblo de Israel, y Gedeón era nada más como un medio que Dios iba a usar, pero que vemos que después de cómo lo usó tanto, al final el Señor estaba así como que poniéndose, adórenme a mí. Y yo creo que, digo, o sea, si quisiéramos, bueno, respondiendo esa pregunta, Sí. pues podríamos irnos al Salmos 1, y es, medita en la palabra Medita la de día y palabra. noche, empápate de eso, y seguramente te va a ir vas a bien. crecer como ese árbol que va a dar fruto en su tiempo. ¿Sí me explico? O sea, Y que su hoja no cae. pero a veces no queremos ese tipo de respuestas, no queremos que nos den la respuesta de esa forma, ¿no? Sí, queremos la respuesta del libro de referencia. Entonces, eso es como que algo que nos puede llevar a un mal hábito, ¿no? Sí, exacto, o sea, y como algo que creo que también, o sea, a lo mejor ahorita lo estamos diciendo y parece bastante aceptable querer imponer este sistema de, por ejemplo, en este tema de comprobación de la voluntad de Dios, pero en nombre de ese paradigma o usando ese paradigma se ha distorsionado, se ha desfigurado la Biblia para hacer que ella haga cosas que no está haciendo y que de pronto salen debates de ahí que los autores de la Biblia era de que ni siquiera estoy tratando de comprobar ese punto, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de como si fuera un documento científico, vamos a la narración de la creación y ahí estás viendo de que no, seguramente entre el día 0 y el día 1 ahí existieron los dinosaurios, Sí, claro. como que estás, es porque esta misma... caos, ¿no? Y los dinosaurios son desorden. Son caos. Son caos. Todos vimos Jurassic Park. Claro. No, o sea, pero creo que es esta, o sea, lo que vamos es esta como impulso de decir, Sí. tengo que a fuerzas comprobar este sistema y la Biblia como no me habla de esto, no, lo tengo que hacer que me hable de esto, Le entonces torcemos empiezas sí. a torcer, empiezas a creer que digo, qué padre, totalmente válidos esos debates de la evolución y del creacionismo y así, pero son ajenos a lo que los autores bíblicos estaban tratando de hacer, o sea, miles de años. Sí, exacto, o sea, los autores bíblicos no estaban haciendo un documento científico y sin embargo vamos y venimos con nuestros paradigmas y nuestras expectativas y nos perdemos que la historia de la creación es simplemente una composición magistral de que, o sea, todo está al detalle, hasta el número de palabras, de líneas, todo está en ciclos de 7, hablándote de cómo está perfectamente Dios trayendo orden, primero creando todas las huestes que iban a poblar el cielo y luego después todas las que iban a poblar la tierra y cómo Dios iba a reinar en cielo y la tierra, todo en un mismo lugar, hablando del templo, o sea, todo esto nos estamos perdiendo por estar pensando dónde están los dinosaurios, si la evolución, si no la evolución. Yo no estoy diciendo que no sea la evolución o no sea el creacionismo, simplemente que si honramos o si de verdad nos ponemos a escuchar, nos quitamos nuestros lentes de tratar de imponerle estos sistemas a los versículos de la Biblia o a ciertos pasajes y estamos dispuestos a tomar los lentes suyos y decir, ok, vamos a llevarnos una riqueza que si nada más nos quedamos con nuestro sistema. Entonces, también en nombre de comprobar muchos sistemas se han hecho las peores atrocidades de la historia en el nombre de Jesús y Jesús diciendo, oye, pues yo les dije que pusieran la otra mejilla, no que exterminaran pueblos o que quemaran a las brujas. O sea, que bueno, eso ya es otro tema, pero sí, o sea, pues fue creo a partir que de eso, sí, de comprobar de querer hacer que la Biblia te responda y como que imponerle tu sistema y querer hacerle algo a ella en lugar de dejar que, como el Salmo 1, esta te haga algo a ti. Wow. Entonces, sí. Pues esperemos que
estén aprendiendo junto con nosotros, como decimos al principio de esta cápsula. La verdad es que no pretendemos saberlo todo, estamos aprendiendo y simplemente queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido, que nos ha enriquecido bastante. Entonces, con estas cápsulas tenemos simplemente la intención de equiparnos como comunidad y de no esperarnos a, híjole, ya soy la experta, teóloga, lo que sea, ¿no? O sea, hemos estado estudiando a través de fuentes de personas que se han dado el tiempo de llenarse y empaparse a lo largo de décadas de todos estos estudios, de leer y releer la Biblia y de tratar de desmenuzarla. Y nosotros simplemente queremos compartirlo con ustedes en nuestro contexto, en nuestro idioma, y pues también poder abrir el diálogo para si hay preguntas, poder juntos como comunidad ir resolviéndolas y aprender a que la Biblia no sea algo que hago como 5 minutos y ya, sino que sea como un diario, que juntos como comunidad avancemos en crecer, en meditar en este libro. Entonces esa es la intención que tenemos con estas cápsulas y esperamos que hayan disfrutado este primer acercamiento, y aquí les dejamos unas recomendaciones. Una recomendación es que cuando leemos la Biblia estamos haciendo un viaje transcultural y a través del tiempo. Sí, no podemos pretender ser como que a veces somos estos malos turistas, ¿no? Que llegan a una ciudad del otro lado del planeta, ¿no? Y queremos de alguna forma que tengan los mismos valores o costumbres, cultura. ¿Dónde está el Oxxo? Sí, nos enojamos de que por qué no tienen basureros en Japón, ¿no? O sea, de que, y nos enoja, o sea, como que hay una parte así como que estás pidiendo tacos donde, a ver, o sea, es otro tipo de contexto, ¿no? Entonces, pues de la misma forma cuando nosotros leemos la Biblia estamos haciendo este viaje. Y no nada más a otro lugar. No, nada más sí, ahorita en este mismo contexto, justamente, o sea, que puedes encontrar mejores celulares en Japón. Sí. Es a través del tiempo. Entonces, con mayor razón tenemos que ser, si queremos comunicarnos con los autores de la Biblia, tenemos que entender que su mensaje tiene elementos tanto muy distintos al nuestro. Sí, literarios y de texto. Sí, como que predisponernos cuando, ok, voy a abrir la Biblia, es de que voy a viajar en el tiempo y voy a viajar a otra cultura. O sea, y creo que hasta eso te lo hace como más vivo, ¿no? Claro. De que el pasaje que ya te sabes, de que le da una nueva vida que... O sea, imagínate, un autor hace miles de años con un contexto distinto, con estilos de literatura distinta, está dando un mensaje. Entonces, la parte de la comunicación efectiva es poder como que interpretar, como que ponerte en ese mismo lenguaje, contexto de ese mensaje para que no agarremos fuera de contexto una idea que no tiene que ver con lo que el autor nos está diciendo. Entonces... creo que eso nos puede ayudar mucho, es una recomendación. Y otra... Sí, otra recomendación que yo les puedo hacer es que nos refrenemos, o sea, así como decía Ángel, de que vamos a prepararnos para viajar, nos refrenemos de imponerle nuestras expectativas. El próximo episodio vamos a hablar de muchas otras cosas más que nos están como influyendo, están representando estos paradigmas a través de los cuales pensamos e interpretamos. Entonces les recomendamos que vean el siguiente episodio. Va a estar muy bueno. Pero mientras tanto que... reconozcamos, simplemente reconocer que tenemos esta tendencia nos va a ayudar a que con la ayuda del Espíritu Santo, esa es nuestra convicción, que el Espíritu Santo nos va a ir guiando en este viaje de aprendizaje, que nos diga de que esto que no entiendes, en lugar de juzgar al texto, mejor sé empático y trata de decir, ok, yo sé que tengo esta tendencia a imponer mi idioma, mi expectativa, sacar las cosas de contexto, ya lo reconozco, esta debilidad, y Espíritu Santo, ayúdame por favor a no hacerlo en este momento en que voy a leer la Biblia. Amén. Entonces, eso es una recomendación que yo sé que a mí me ha servido, y la verdad es que como hemos estado diciendo, esto va a ser un proceso lento de un día, otro día, de no rendirnos si a la primera no entendemos, y pues para eso estamos en comunidad, para juntos estar discutiendo estos temas y aprendiendo juntos a leer mejor la Biblia. Otra recomendación, en este episodio solamente vimos un solo paradigma, o su paradigma que nos está influenciando, pero vamos a ver muchos más en el siguiente capítulo. Entonces es importante que activamente reconozcamos estas como influencias que tenemos en nuestros lentes, ¿no? Esta forma de ver la vida, de conceptualizarlo, de entender la realidad. Entonces es importante como reconocer, a ver, ya sé que esto me está influenciando. Entonces eso te pone en una posición de humildad para poder decir, ¿sabes qué? Pues tengo que... ¿Lo pongo de lado?
y vamos a irnos tomar. exactamente ahí, este viaje y a como ponerse en los zapatos, ¿no? Del que está escribiendo en ese momento. Y simplemente escuchar. Exacto. Nos vemos a la próxima y les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un bonito jueves. Bye bye.